Dios les bendiga a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos a este espacio espiritual de Palabras para una vida abundante. Un programa donde Dios nos aporta a través de la reflexión de su palabra un poquito más de claridad, con un propósito muy especial, y es que aprendamos a vivir. Y a propósito de aprender o saber vivir, tenemos un inconveniente o un problema de claridad. Podríamos decir un problema de conciencia. Y es que a la hora de hablar de espiritualidad, solemos confundir saber o entender con vivir. Y debemos precisar algo, que no porque se sepa o se entienda muchas cosas religiosas, no porque se sepa o se entienda muchas cosas de la Biblia, a tal punto que sepamos aún muchos textos de memoria, significa que espiritualmente estamos bien y que como que no tenemos de qué preocuparnos. Pues esto, mis hermanos y amigos, es una confianza peligrosa. Es una actitud de mucho riesgo si lo hacemos pensando en nuestra salvación. Seguramente usted ha dialogado con personas muy religiosas que hablan y citan aún de memoria muchos textos bíblicos, que hablan y defienden, por decirlo de alguna manera, todo lo que tiene que ver con Dios. Pero hay un pero, y es un pero muy grande: su manera de comportarse, su manera de relacionarse, en general, su manera de vivir, dista mucho de lo que habla. Hay un gran abismo entre lo que dice o lo que sabe y lo que realmente vive. En el área de las matemáticas, uno de sus signos se lee: no es igual o es diferente. Pues usando esta expresión de las matemáticas, podemos decir, sin error a equivocarnos, que saber no es igual a vivir, o entender es diferente a vivir. Voy a hacer una lectura bíblica muy conocida por nosotros. Es uno de los grandes relatos de los evangelios. En la época de Jesús fue tan importante que los autores de los evangelios sinópticos, años más tarde, la dejaron plasmada en sus obras. Se trata de el capítulo 10 del Evangelio según Lucas, del versículo 25 al versículo 37. Dice de la siguiente manera: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús:
¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le dejaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¡Qué texto tan especial! Es un relato donde vemos a un hombre, líder religioso de la época de Jesús, muy importante. Era un experto, un doctor o un intérprete de la ley, quien hace una pregunta a Jesús, una buena pregunta, existencialmente hablando, pero diríamos que es una pregunta capciosa, una pregunta tendenciosa, una pregunta maliciosa. Según el texto deja ver. Qué lamentable, ¿cierto? Qué desperdicio poder tener frente al maestro y salir con algo así. Y es que este es un detalle muy importante de tener en cuenta. Aquellos que solo saben, y por cierto, que saben mucho, que tienen un alto conocimiento, que son grandes intelectuales de la religión, suelen hacer muy buenas preguntas, pero lamentablemente las hacen en un territorio evasivo, las hacen en un espíritu pretencioso, y esto de nada sirve. Cuidémonos nosotros de hacer preguntas semejantes en una disposición o en un espíritu equivocado. Volviendo al texto, en el versículo 25, Jesús inteligentemente hace que el intérprete de la ley responda su misma pregunta. Y la verdad, si miramos la respuesta, difícilmente se habría podido oír una mejor. Tanto que el mismo texto
muestra que Jesús lo admite. Dice, bien has respondido. Pero el carácter y la personalidad de Jesús es muy madura. Jesús no lo felicita desmedidamente. No lo hace porque haya respondido con acierto, no. Jesús lo invita a poner en práctica esa respuesta. Es decir, lo invita a vivir de esa manera. Al parecer, a este experto de la ley no le quedó lo suficientemente claro. Y Jesús, en su sabiduría, le relata una parábola, la que todos nosotros conocemos como el buen samaritano. Luego de finalizar la narración de esta parábola, Jesús le hace una pregunta al intérprete de la ley. Pregunta que pareciera un poco como inocentona, pero es una pregunta contundente. Diría yo, es una pregunta concluyente. Versículo 36 dice, ¿quién pues? Le pregunta Jesús a este hombre, líder religioso, le pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? A lo cual, sin titubear, este hombre responde, el que usó de misericordia con él. ¿Qué deja ver esta respuesta? Que sí, realmente este hombre entendía muchas cosas, que este intérprete de la ley sabía muchas cosas, ¿cierto? Pero Jesús no lo alabó, Jesús no lo aplaudió, no, Jesús fue más allá, y Jesús finaliza con una orden que es clara, una orden que es precisa, una orden concisa. Ve y haz tú lo mismo. Muy clara, ¿cierto? Ve y haz tú lo mismo. Nuevamente Jesús entonces le muestra, le deja ver a este hombre la gran necesidad de practicar, de vivir todo eso bueno que sabe y entiende, pues de lo contrario, de nada, absolutamente de nada sirve. Mis amigos y hermanos, el llamado o la invitación de parte del Señor para todos nosotros es que, como decíamos al iniciar la reflexión, que crezcamos en conciencia y no nos equivoquemos. No nos confiemos pensando que con el conocimiento intelectual que tenemos de Dios o que tenemos de la Biblia es suficiente y que nos alcanza aún para garantizar nuestra salvación. No, no es así. Es que, hermanos y amigos, a nuestro Señor no lo podemos engañar con palabras bonitas que podamos simplemente decir o que sabemos. No, no basta, no es suficiente, por ejemplo, con decir que amamos al Señor. No, si en verdad lo amamos, es porque guardamos sus mandamientos. Si lo amamos, es porque cumplimos sus mandamientos. Si lo amamos, es porque obedecemos sus mandamientos.
y esto solo es posible en la práctica vivencial. Posiblemente hemos estado viviendo engañados mucho tiempo, engañados por nosotros mismos, ¿cierto? Suena un poco irónico el planteamiento, o engañándonos a nosotros mismos, pero así es. Hemos estado engañados por nosotros mismos porque hemos sido simplemente oidores de la palabra de Dios, pero no hacedores. Con toda seguridad, hoy nuestro Señor Jesús nos diría a cada uno de nosotros, a usted y a mí, frente a las cosas que sabemos, frente a tantas cosas que entendemos, el Señor nos diría, o mejor, el Señor nos dice, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. No es suficiente con decirle al Señor yo quiero. Necesitamos actuar. Necesitamos hacer. Necesitamos vivir. Oremos. Padre bueno, en este momento te pedimos perdón, porque reconocemos, Señor, que en muchas ocasiones hemos actuado con arrogancia, con sobradez. Hoy nos damos cuenta que hemos venido confiando en ideas vanas. Señor, ayúdanos a ver la necesidad de vivir, de practicar todo aquello bueno que sabemos de ti. Que no solamente sepamos, que no solamente entendamos y creamos en lo que tienes para nosotros, sino que lo hagamos una experiencia real, una experiencia práctica en nuestra vida, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.